Vale, arratsaldeon guztioi, hasiko gara, vale? Ongi etorri guztioi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Y como decía, ¿no? Pues buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos hoy aquí en Iruña el ciclo de solidaridad con el pueblo saharaui que hemos organizado desde Alternativa, pues bueno, para acercar a la ciudadanía y pues bueno, la realidad política, social y humanitaria que vive el pueblo saharaui, y vamos a conocer esta realidad desde la visión o desde la voz de activistas, personas saharauis y académicas y personas que ahora mismo están en instituciones, que también es otro ámbito. Y bueno, pues como decía, arrancamos hoy en Iruña este ciclo que recorrerá Euskal Herria. El próximo 13 de mayo estaremos en Bilbo, el 14 de mayo en Orereta, en Rentería, y el 20 de mayo cerramos el ciclo en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz. Y la fecha de este cierre tiene un porqué, ¿no? Pues queríamos reivindicar también pues, este compromiso que tiene Alternativa con el pueblo saharaui. Este ciclo es para reafirmar este apoyo desde la posición política, y esta fecha del 20 de mayo pues, coincide, ¿no? Con el aniversario de la fundación del Frente Polisario, que pues, bueno, también pues, consideramos que era una fecha que políticamente, como partido hermano, que es el Frente Polisario, así lo consideramos, pues bueno, simbólicamente pues también significa mucho esta fecha para el pueblo saharaui, y queríamos pues acompañar esa fecha con el cierre de este ciclo. No me quiero alargar mucho más, paso a presentar a las personas que hoy nos acompañan. Tenemos a Tesseri, diputada en el Congreso de los Diputados y las diputadas por el Grupo Parlamentario de Sumar. Ongi etorri, bienvenida. A Navarra. A mi derecha tenemos a Irati Jiménez, parlamentaria en el Parlamento Foral, en el Parlamento de Nafarroa, por el grupo de Euskal Herria Bildu. Ongi etorri. A Yagucha El Mokhtar, representante de las Juventudes del Frente Polisario. Creo que el nombre lo he intentado, por lo menos. Y por último, a mi más izquierda, a Sato Díaz, que es responsable de política en Diario Público. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues arrancamos con esta mesa que promete, potente. Y recuerda, bueno, a la gente del público, pues agradeceros por haberos acercado aquí esta tarde. Y para las personas que al final de la charla pues tengáis algún tipo de duda, sugerencia o algo que se os haya quedado dentro, en ese espacio que suele ser más, tengo una pregunta pero voy a hacer una reflexión, pues intentemos hacer preguntas breves, ¿vale? Porque a la mesa creo que de tiempo tampoco iremos muy sobradas. Entonces, bueno, las reflexiones las podemos hacer igual luego con una caña, con un vino o con lo que cada una quiera, ¿vale? Entonces, bueno, arrancamos. Empiezo contigo, Tess, con la pregunta del millón. Pues bueno, hace 3 años pues recordamos, ¿no?, como el gobierno de España cambió pues, la posición respecto al Sáhara, pues bueno, dejando, bueno, concretamente el gobierno, vamos a ser sinceros, la parte que corresponde al Partido Socialista dentro del gobierno, pues esta es la parte de Sumar, pero bueno, dentro de este gobierno, y bueno, pues cambió la posición, ¿no?, respecto al Sáhara, pues gestionando pues, una traición más al pueblo saharaui y eludiendo sus responsabilidades como potencia administradora del territorio pues en su tarea de descolonización y que la ocupación marroquí no siga avanzando, ¿no? Y quería preguntarte a ti especialmente pues, por estar dentro del Grupo Sumar y ser parte de ese gobierno y como persona saharaui, que es todo el combo, pues cómo viviste ese momento, cómo se vivió un poco en tono cotilleo si quieres, y luego ya nos metemos en profundidad política, pues bueno, cómo se vivió ese cambio de postura, entiendo que dentro del gobierno unilateral por parte del PSOE, y cómo interpretas todo, ¿no? Ese motivos que puede haber detrás o cómo se vivió todo eso dentro desde tu posición. Por aquí, bueno... Así, de primeras. No, me encanta esta pregunta porque aunque me la suelen hacer mucho y al principio pues creo que es una pregunta que la sigo reflexionando todos los días de mi vida. De hecho, yo llego a la política institucional y yo empecé siendo activista por esa carta de Pedro Sánchez. Es decir, antes pues yo ya tenía suficiente con sobrevivir, llegar a fin de mes, encontrar un trabajo, sobrevivir en Madrid. Lo primero, que me olvidé, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por tenerme hoy aquí, me había olvidado de las buenas tardes. Y efectivamente, esa carta de Pedro Sánchez, en su momento, bueno, no la carta en concreto, pero sí que la vuelta a las armas del Frente Polisario y la ruptura del alto al fuego por parte de Rabat en el 2020, en finales del 2020,
pues jolín, yo ya vivía en Madrid, ya tenía un trabajo como ingeniera y ya me empiezo a preguntar de, oye, pues habrá que retornarle algo al pueblo saharaui ahora que yo no me tengo que preocupar por llegar a fin de mes, ¿no? Lo que es militar y militar la causa saharaui de verdad, que es destinando tiempo y destinando recursos. Pero se fue, mi politización o mi interés por la política institucional española arranca con esa carta de Pedro Sánchez. Jamás pensé que esa persona que hacía vídeos de TikTok criticando a Pedro Sánchez en frente del Congreso de los Diputados en 2022 compartiría escaño, bueno, cercano a toda la Moncloa en este caso. En su momento, la causa saharaui, o bueno, ese giro no provocó algo, tú has dicho el Partido Socialista sí. A mí me gusta decir que la traición no viene de ese 2022. Esto es una postura de blanqueo a la dictadura de Marruecos que viene desde Felipe González. Es decir, los diferentes gobiernos que ha tenido España, en especial liderazgos del Partido Socialista, siempre han virado hacia el lobby, han virado, de hecho, es algo muy extraño en España que el faro del movimiento progresista muchas veces es Zapatero, que es verdad que tiene grandes logros y grandes avances en este país, pero en cuanto a la cuestión saharaui ha sido una persona férrea, cada vez más defensora de los intereses de Rabat en España. Entonces, tú has dicho la parte socialista, pero yo diría también el gobierno en su conjunto no hubo tampoco una postura de unilateralidad por parte de las, en su momento, Unidas Podemos, ni tampoco ahora por Sumar. Yo esto soy muy crítica con los míos y me gusta serlo. Con la cuestión del Sáhara Occidental, hemos sido muy críticos últimamente con el tema Palestina y hemos sido muy críticos diciendo hasta aquí, pero con el pueblo del Sáhara Occidental en el 2022 en su momento no supuso digamos, una unilateralidad por la parte más progresista en su momento fue Unidas Podemos, al principio con Pablo Iglesias y luego, bueno, con Illone y demás, y ahora pues tampoco nosotras. Y esto es una crítica que yo hago a nuestro espacio. Y esto también es una crítica a nosotras como pueblo saharaui. Creo que necesitamos hacer esta doble lectura. En ese momento, pues no estaba nuestra fuerza y nuestra organización colectiva como saharauis, tampoco estaba muy presente, no estaba muy demandante y yo he sido también, a nosotros como saharauis, pues estábamos en protestas, pero no veníamos muchas veces con propuestas muy concretas. Esto no justifica ni, desde luego, absolutamente la postura que se ha adoptado vergonzosa con respecto al pueblo del Sáhara Occidental y hay que seguir siendo muy crítico con ello. Ahora bien, nosotras como saharauis y sobre todo especialmente las bases del Partido Socialista y las bases progresistas y las bases del mundo en general, ahora lo que se tiene que preguntar es, ostras, si lo que está pasando ahora en Palestina, no es que el pueblo palestino está sufriendo esto, es que hay una amenaza colectiva constante en los últimos 20 años hacia los derechos humanos, se devalúan los derechos humanos. De hecho, cuando tú hablas con cualquier ciudadano, la comprensión para mí del concepto de derechos humanos en mayúscula la externalizamos mucho, asociamos el derecho humano pues, al hambre, a la sed, no pensamos que los derechos civiles ganados en España muchas veces no hacemos una memoria colectiva de cómo se han ganado, ni tampoco hacemos una memoria de por qué tenemos que luchar por los derechos humanos del pueblo palestino o de cualquier persona que están ahora mismo amenazadas. ¿Cómo lo vivo yo? Bueno, pues yo llego a las instituciones, esto es marujeo ya, yo os estoy aquí contando ya mi vida, pero creo que para que vosotras entendáis un poco las fases que yo he atravesado, porque para mí fue muy difícil llegar a la institución siendo informática, porque muchas veces, pues obviamente, cuando tú eres activista y tienes tu propio trabajo, pues es mucho más fácil ser activista y ser muy cañero con las instituciones, muy cañero con el gobierno, pero lo jodido, perdonad la palabra, pero es estar ahí dentro y hacer resistencia dentro de la institución. Y eso es algo muy complejo y hasta que yo lo he entendido, al principio me sentía traidora de mi propio pueblo. Y de hecho mi propio pueblo me exigía votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Imaginaros el día que yo tuve que votar a favor de la investidura del gobierno de España el pasado agosto. Yo escribí un artículo que se llama La soledad de un voto, que quiere decir qué hace uno solo cuando las mayorías sociales no tienen la fuerza. Y creo que mi ejemplo se extrapola a los movimientos progresistas en el contexto internacional, ¿no? Hay fuerza, podemos estar gobernando, pero luego hay unas mayorías que son casi todas de derechas y en contra de esos avances de derechos humanos. Claro, muy guay, me meto en política institucional porque yo lo que le decía a mi pueblo cuando yo era activista era, jolín, chicos y chicas,
cuando nuestras hijas y nuestros hijos no tengan que luchar como migrantes de primera o de segunda en España y ya tengan... Porque claro, yo he estado 24 años batallando la nacionalidad española. A mí nunca me ha importado la política española, no porque no fuera politizada, es que yo no podía votar. Y el que no puede ejercer el sufragio no le puede interesar la política. Es que por eso es lo que le pasa a muchos migrantes en España. No les interesa la política, pero porque no pueden participar de ella, ¿no? Les gobierna gente a la que no pueden votar. Cuando yo adquiero la nacionalidad española en el año 22, paso a las listas, dije, ostras, el pueblo saharaui va a poder tener mayor altavoz y mayor incidencia el día que nuestra gente esté en los espacios. Pero esto se extrapola a migrantes, a las mujeres. Cuando entró la primera mujer en la institución, seguramente le dirían, no vas a llegar a ningún lado, no vas a hacer nada. Y hoy en día somos muchas más mujeres y legislamos por políticas de igualdad. Entonces yo decía, cuando estemos las saharauis en los medios de comunicación, cuando estemos en la judicatura, cuando estemos en los espacios feministas, cuando estemos en la institución, vamos a poder tener más voz. Y voy a intentar recortar un poco esta reflexión. Yo como TES, como anticolonial, no creo que la solución venga desde el Estado español. Quiero dejar esto claro, sino que creo que hay que avanzar, pero sí que creo en los derechos humanos y creo en posiciones progresistas. Ahora bien, yo como panafricana creo que la solución viene desde una África soberana anticolonial. Esto también creo que es como puede ir de la mano. Entonces dije, ostras, pues tanto que dices que hay que ocupar espacios para poder tener más voz, pues habrá que tomar la decisión y la responsabilidad de estar en la institución. Cuando llegó el momento de votar la investidura, claro, a mí me llegó ese momento de, ostras, eres la tía que hacía vídeos TikTok criticando a esta persona y ahora, no, aunque mi voto no fuera el único, pero vas a hacer a esta persona presidente. Ahí hubo por mi parte una reflexión de, claro, pero yo soy saharaui, soy mujer, soy migrante, soy antifascista, sobre todo soy antifascista, yo no quiero que Abascal tampoco esté en el gobierno de España. Entonces, es un equilibrio complejo. A día de hoy yo te digo que creo que he hecho la mejor decisión, una investidura, porque represento a muchas mayorías sociales. Hoy en día no solamente represento, y siempre lo digo además en el Congreso, no solo represento al pueblo saharaui, sino represento a unas mayorías sociales y que aparte de ser saharaui, los saharauis somos mujeres, somos migrantes y somos muchas cosas. Y esa reflexión es la que intentaba al principio trasladar a mi pueblo y mi pueblo a mí me ha apoyado siempre y creo que todas y todos estamos orgullosas de que cualquier saharaui llegue a algún lado, el que sea y que sea nuestro altavoz y que la institución es un espacio muy disciplinante, muy complejo cuando tú empiezas a entender cómo funcionan las leyes, cómo aprender a negociar y si todo este conocimiento que yo estoy aprendiendo en la institución y el día de mañana también, hoy en día también sirvo de vehículo, de correa de transmisión de otros movimientos sociales que les explico, oye, no, funciona así la ley o no, tenéis que hacerlo así, pues todo ese conocimiento yo creo que es el resultado positivo, pero ojalá hubiera 7 saharauis en la próxima legislatura. Pues sí, pues agradecerte, ¿no? Contar todo esto más allá del morbo, lo que supone estar en una institución pues con cierta identidad y cómo gestionar ese tipo de contradicciones que en nuestra casa Irati pues algo sabemos, ¿no? De esto. Vale. Y bueno, pues como comentaba el tema de TikTok, voy a pasar a Yaguz ahora. Pues en el último año, ¿no? Hemos visto cómo Marruecos ha implementado como más estrategias de invasión del pueblo saharaui, pues enviando influencers a territorios ocupados del Sáhara pues para promocionar esa parte que dicen ellos que es de Marruecos, promocionarla como parte de Marruecos, vender ciudades como Dagla pues como destinos turísticos, un poco toda esa estrategia de turistificación y propaganda. Pues ¿cómo crees que afecta esto a la lucha, a la organización del pueblo saharaui? Sobre todo, quisiera que, pues como representante de las juventudes del Polisario, pues cómo afecta, ¿no? Todo este tipo de propagandas y demás, sobre todo a la juventud saharaui organizada y en los 3 ámbitos que tiene que hacer esa organización y esas relaciones. Bueno, sinceramente, yo no tenía TikTok hasta que no me han dicho sobre el tema de que hay un influencer en Dakhla, ¿no? Yo, para nada, yo no soy de redes sociales, ni menos TikTok. Pero aún así, sí que es verdad que he tenido que dar un salto grandísimo en poco tiempo para poder actualizarme, para poder entender y también adaptarme a esas estrategias, ¿no?
El caso es que tú ves a un influencer en Dakhla sonriendo y diciendo, esto es el oasis, el paraíso de la hospitalidad marroquí. Y estamos hablando de Dakhla, donde jóvenes saharauis, solo un par de metros de ese influencer, que están sufriendo día a día. No pueden ni manifestarse, no pueden ni reivindicar ni llevar una bandera. ¿Cómo puede ser eso? Y te digo de un punto de vista de que, porque hemos intentado en estos últimos años analizar un poco la propaganda marroquí. El caso es que Marruecos, primero, ha habido fases para ocupar al Sáhara Occidental, como todo el mundo sabe. La primera militarmente y también intentando cambiar la demografía del propio territorio. Solo tenemos un 20%, ni siquiera creo que llegamos a un 20% de saharauis viviendo en el territorio. Esa ha sido la primera fase. La segunda fase ha sido económica, una ocupación económica total, y eso es lo que estamos viendo. En esa fase no solo intentó de presentarse como líder en la transición a por ejemplo, una energía verde, sino también quería presentarse como un nuevo líder en lo que es Norte de África en cuanto a los derechos humanos. Todo está vinculado. Marruecos han sido muy listos y tenemos que reconocer esto en cuanto a la propaganda, porque han invertido en esa propaganda para poder normalizar la ocupación y han buscado dónde y cómo, usando los trends que hay en TikTok o en Instagram, usando caras y dando caras a esas voces, para que el día de mañana tú coges un vuelo de Ryanair que solo cuesta 30 euros a Dakhla y piensas que estás en Marruecos. Y eso es una gravedad, porque no solo está despolitizando el conflicto, va más allá de eso, normalizándolo y diciendo que ahora mismo la única solución es una autonomía que ni siquiera sabemos qué es eso. Para nosotros, y especialmente a nivel personal, que muchas veces tratamos este tema en el Consejo de Derechos Humanos, intentamos entender esa versión, esa propaganda que se está llevando en contra de los saharauis, pero no tenemos respuesta, porque como Pedro Sánchez dijo, respaldamos el plan de autonomía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa autonomía? Es que necesitamos saber qué es eso para poder entender, analizar. Luego, más allá de eso, un tema que es muy preocupante para mí y en cuanto a la propaganda. Nosotros como inmigrantes, y digo, yo soy de los campamentos de refugiados, pero casi 90% de mi tiempo lo estoy pasando aquí fuera. Bueno, aquí entre aeropuertos o como queráis llamarlo. Pero es muy alarmante cómo está usando Marruecos esa propaganda para influir o usar los inmigrantes marroquíes a favor de esa propaganda que está llevando en los territorios saharauis. Y eso es un reto para la juventud especialmente. Así que vamos hablando de juventudes como inmigrantes o viviendo en la diáspora, juventud en los territorios ocupados, viviendo ese día a día, viendo su territorio, sus casas, sus calles en redes sociales como parte de Marruecos, y luego la gente olvidada en los campamentos de refugiados. Son tres realidades distintas, pero todos comparten una cosa. Es esa ocupación marroquí que ha dejado o ha parado nuestras vidas en ese sentido, ¿no? Lamentablemente, Marruecos no necesita un tanque ahora mismo, solo necesita ese vídeo de TikTok. Para nada. Eso es como estamos hablando del pasado y estamos viendo frutos de eso. Ahora menos gente sabe sobre el conflicto, más gente relaciona Dakhla con Marruecos y más gente está diciendo que estamos pro la estabilidad, ¿no? En ese sentido, y ese es otro argumento. Estamos pro la estabilidad en lo que es Norte de África porque ya tenemos tenemos bastantes conflictos ahora mismo. Tenemos bastantes con el tema de Palestina, ahora India y Pakistán, otra guerra mundial, y no queremos que haya algo en el Sáhara, pero el problema es que desde el 2020 hay guerra ahí, pero ¿quién quiere reconocer eso? Nadie. Nadie quiere reconocer eso. Ahora estamos viendo un poquito en el informe
el enviado especial del Sáhara, el secretario general de las Naciones Unidas, sobre la situación en los territorios saharauis, y que Marruecos está por lo menos diciendo que está pasando una cosa, pero eso porque también les ayuda en su propaganda para poder llevar al cabo de que los saharauis, nosotros somos un grupo de milicias y ni siquiera existimos en ese sentido. Volviendo al tema de la juventud, y eso es muy importante, tú para poder influir a la juventud necesitas esas redes sociales. Estamos casi 90% en esas, viendo un post en Instagram o en Facebook o en TikTok. Claro que Marruecos irá por esas vías para poder no solo influir a nivel internacional, sino incluso para nosotros los saharauis, para hacernos creer que nuestra causa no va más allá de nosotros mismos. Porque nos está enseñando que con un like o con millones de likes en TikTok, nadie está hablando sobre el Sáhara. Y que sois algo del pasado. Y eso es lo que está intentando hacer con esa propaganda. Somos algo del pasado. Pero como juventud estamos intentando decir que no. Esto no es algo del pasado. Y si Marruecos va a usar esta propaganda o usando las redes sociales, el TikTok, lo que sea, nosotros también vamos a intentar usar lo mismo. Pero no olvidar que el derecho internacional y que el Sáhara, da igual y pase los años que pasen, siempre será un Sáhara para los saharauis y que los marroquíes serán siempre unos ocupantes. Y eso es lo que nos hace seguir. Más allá de esos retos, de esa ocupación de que una joven o un joven tristemente viendo a ese influencer como vecino, viviendo en una casa o una vila, como la llamamos nosotros, y tú viviendo ni siquiera tienes, estás en una pared si la tienes, claro. Más allá de eso, nosotros seguiremos, más allá de esos retos y más allá de esa propaganda. Sí, pues siguiendo con estrategias de Marruecos, me quiero meter, siguiendo un poco por el ámbito comunicativo, preguntarte a ti, Sato, que el pasado noviembre, si no recuerdo mal, a uno de vuestros periodistas fue deportado, ¿no? Cuando intentó entrar a territorio ocupado para relatar, ¿no? Desde allí cómo viven las gentes saharauis en territorios ocupados. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso de deportación y demás. Sí, bueno, eso fue el primer vuelo que Ryanair fletaba a Dakhla, al sur del Sáhara Occidental ocupado. Y entonces, desde el movimiento solidario, desde el Frente Polisario y el activismo saharaui, se decidió que era un buen momento para intentar que un periodista entrara en una zona vetada para los medios de comunicación, que es los territorios ocupados. Es una de las zonas más cerradas a la libre información que hay en el mundo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ahí se abría una ventana de oportunidad para saber qué pasaba ahí dentro, ¿no? Qué ocurre ahí dentro, y para intentar contar lo que pasa ahí dentro afuera. Yo, más allá de ser periodista, tengo una vinculación con el pueblo saharaui desde hace muchos años, y me parecía muy difícil, ¿no? Pero sí que se abría la opción de llegar a Dakhla, de no tener que entrar con una aerolínea marroquí, sino de burlar un poco las formas que tradicionalmente solo habían para entrar a los territorios ocupados. Una vez que se decide que va José Carmona, un compañero mío de Público, con el que mantenemos un contacto siempre en todo momento desde que sale, va con una delegación también de 2 activistas de CEA Sáhara y coordinado para que allí fuera recibido por activistas de saharauis de derechos humanos de los territorios ocupados. Entonces, en cuanto llega a Dakhla, en un primer momento no hay ningún problema, no se anuncia a él como periodista, si no seguramente no habría podido pasar el control del aeropuerto. Y llegan al hotel y entonces, todo lo que es visitar la playa, acercarse al chiringuito, alquilar una tabla de surf, etcétera, 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 no hay ningún problema. En el momento en que se aleja de la zona costera y se acerca a los barrios donde habitan los saharauis, pues nada, hay una primera reunión en una parroquia una parroquia antigua española donde quedan con un grupo de saharauis, se queda un rato después en una casa de
activistas saharauis, y al rato esa casa está rodeada de gendarmes marroquíes, de colonos marroquíes, en una actitud muy violenta. Entran a la casa, entonces ya salgan a los españoles, se les acompaña hasta el hotel, cogen sus cosas y en un coche se les manda directamente a Layún, varias horas de viaje, y desde ahí se deportan a las Islas Canarias. A todo esto, bueno, como no se había anunciado que era periodista para que no pudiera entrar, pues bueno, en ese momento ya entramos en contacto desde público con el Ministerio de Asuntos Exteriores y ya es muy rápido todo para que pudiera actuar el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tampoco teníamos muchas esperanzas de que hiciera algo, ¿no? Las cosas como son. llegó a contestar? Bueno, yo creo que de ahí... ¿Os llegó a contestar? Llegó a contestar, fue rápido, porque fue de noche. O sea, nosotros contactamos como a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana ya estaban casi volando a Canarias. Vale. Tampoco es... No creo que lo hubieran hecho, pero las pruebas objetivas no lo sabemos. Yo creo que hay varios aprendizajes de esto, ¿no? Es como decía Jabuta, los nuevos... ¿Bien? la nueva forma de ocupación en el Sáhara Occidental, bueno, es algo que estamos viendo que va más allá, ¿no? Es usar una herramienta tan cotidiana para Occidente, para la blanquitud como es el turismo, para normalizar una ocupación, ¿no? Es algo que se lo oímos decir a Donald Trump con Gaza, ¿no? O sea, y es un poco un paralelismo que no habría que tener muy lejos de la mente, ¿no? Un lugar que ya es una playa para los blancos no tiene que ser un lugar en disputa para las personas de allí, ¿no? No deja de ser un destino para los blancos. Y si el aliado de los blancos es el régimen marroquí, es otro nuevo paradigma que se abre en la lucha saharaui, ¿no? Cómo se va generando la nueva colonización, ¿no? Bien desde las redes sociales, bien desde entrar a la juventud por otros mecanismos, bien desde el turismo, ¿no? Que es una de las banderas, ¿no? de este siglo XXI, que el turismo sea tan barato que todo el mundo pueda hacer turismo. Claro. Se colapsan las zonas, ¿no? Se colapsa todo y buscamos nuevos lugares donde puedan ser baratos y se pueda hacer turismo. Y además barato con el Ryanair, que te cuesta 12 euros, ¿no? Ir allí a ocupar el Sáhara Occidental por un billete de 12 euros. Bueno, es una reflexión enorme. No pueden entrar periodistas, pero sí pueden entrar turistas. No puedes hablar con saharauis, solo puedes consumir a negocios marroquíes. Es el expolio que hace aquella persona que ni siquiera sabe que está expoliando, ¿no? Es un conflicto muy extraño, pero bueno, que yo creo que simplemente apuntarlo porque creo que da para un debate profundo que seguramente no podamos afrontar hoy, pero que yo creo que lo importante de estar aquí hoy es pensar qué hacer, ¿no? Qué hacer y abrir nuevas líneas de pensamiento y de acción para un futuro que cada vez parece más negro, ¿no? Sí, siguiendo con esta imposibilidad, ¿no? de entrar y relatar ahí pues, desde el periodismo en este caso, pero en las representantes, ¿no? de la política institucional, pues también habéis podido vivir este tipo de situaciones, ¿no? Hace pocos meses vimos como una delegación vasca intentaba entrar ahí de parlamentarios y parlamentarios. El gobierno de Marcos directamente les impidió la entrada a unos representantes políticos. Y luego quería preguntarte a ti, Irati, también, pues hace un año aproximadamente, una delegación aquí de Nafarroa, del Parlamento, visitabais, ¿no? pues los campamentos de refugiados y refugiadas en Tinduf, y también tuviste la oportunidad de reunirnos con autoridades del Frente Polisario, entre ellos Brahim Ghali. Y bueno, os quería preguntarte un poco cómo fue el resultado de esa visita y un poco desde la posición de qué hacemos estas visitas y un poco por ahí quería preguntarte. Vale, lo primero es que ricasco y también por mi parte es un súper placer estar aquí con estas voces en Iruña, en Euskal Herria. También he de decir que en un principio iba a estar mi compañero Xavi, pero bueno, por motivos de agenda Xavi no ha podido venir y pido disculpas de su parte y entonces, pues, de rebote, me han tocado, he venido yo. No tan de rebote.
Justo, la verdad es que justo hace un año estábamos en los campamentos de refugiados. Fuimos una delegación del Parlamento de Navarra junto con miembros de gobierno, o sea, miembros del Gobierno de Navarra y Xavi como presidente de la Federación Navarra de Municipios. Para nosotras aquí es muy importante que vaya una representación de la Federación Navarra de Municipios porque desde el poder local es desde donde más se ha ido mostrando ese apoyo al pueblo saharaui. Sí que también me parece importante destacar que esta visita que hicimos nosotras desde el Parlamento de Navarra no deja de ser una visita que hace las personas del norte global al sur global. Entonces, con todo lo que eso supone ¿no? Que todo el camino que tenemos también nosotras de colonizarnos, ¿no? Y creo que eso es muy importante de decirlo. Además, fuimos personas de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que en un principio sí que iba a ir. Entonces, a mayor abundamiento, cada uno con sus cada unadas, por así decirlo. Y entonces nosotras fuimos ahí, en principio era para conocer todos los proyectos que se destinan desde el Gobierno de Navarra y por ende desde el Parlamento de Navarra, pero no dejaba de ser de un viaje, ¿no? para conocer la verdad de lo que pasa ahí. También he de decir que íbamos de la mano de Ana Ras y las compañeras de Vacaciones en Paz, que sin ellas no hubiese podido ser, o sea, no hubiésemos podido sacar todo el jugo que pudimos sacar, porque son ellas las que hacen de puente junto con los representantes del Frente Polisario entre Nafarroa, Euskal Herria y los campamentos de refugiados. Por eso uno de los objetivos también fue afianzar estas relaciones con estas entidades, sobre todo con Ana Ras y con Vacaciones en Paz, y conocer todos esos proyectos y sobre todo también todas las vulneraciones de derechos humanos que se daban, ¿no? Y también el expolio de todos los recursos naturales que se estaban dando en los territorios ocupados, por supuesto. Sobre todo nos dimos cuenta cómo existe esa línea fina de pasar a ser una de esas crisis olvidadas, ¿no? que es el riesgo que tenemos, esa violencia que se ejerce, la situación también de las personas presas, que nosotros aquí desde Euskal Herria también tenemos una solidaridad respecto de estas cuestiones y, como decía, conocer los proyectos que se financian de Navarra. Y claro, esto lo vinculo mucho con eso de que íbamos las personas del norte global a ver el sur global, porque son los proyectos que se financian con cooperación al desarrollo, que esto es una manera, ¿no? de limpiar muchas veces las conciencias o de calmar las conciencias de nosotras, que creo que lo vinculo también con lo que mencionabas del peligro que existe de despolitizar un conflicto, ¿no? Con la cooperación al desarrollo podemos despolitizar muchos conflictos y calmar conciencias y tirar millas de muchas situaciones y naturalizar conflictos políticos, vulneraciones de derechos humanos, olvidándonos esa parte política y esa parte del conflicto político que tiene. Entonces, todo ello para nosotras, ese viaje, yo, como Euskal Herria Bildu, creo que es importante acompañarlo, sí, de seguir con esos compromisos de cooperación al desarrollo, ¿no? Pero sobre todo acompañar de una estrategia política que vaya dirigida a ese último objetivo que tiene que ser, en nuestro caso, presionar al Gobierno español, al Partido Socialista, para ese viraje y, sobre todo, para que asuma la responsabilidad que tenía como potencia. Y respecto al viaje al viaje que iban a hacer las compañeras del Gobierno vasco, estaba nuestra compañera Amancay, que es que no pudo ni salir del avión, y mencionabas, ¿no? No pueden entrar periodistas, tampoco pueden entrar personas, representantes de parlamentos autonómicos. No sé qué pasaría si fuesen desde el Congreso, me imagino que más de lo mismo, ¿no? Algo así, ¿no? Nos diremos cuando vayamos. no sé qué pasaría. Y nosotras, nuestra responsabilidad es esa, ¿no? Como digo, seguir, por un lado, seguir pasando ese lecuco, ese testigo de la solidaridad y del compromiso de Nafarroa y de Euskal Herria para con el pueblo saharaui,
y seguir presionando donde corresponde también. Es que ricasco a ti. Y vuelvo contigo, Yautza, bueno, pues señalando, ¿no?, las principales agresiones que sufre el pueblo saharaui, que es el expolio de sus recursos, ¿no? Y quería hacer referencia a esa sentencia que fue hace como un año o así, más o menos, ¿no?, que sí que en el pueblo saharaui, o así me ha llegado a mí, por lo que hemos podido hablar, que ahí se vivió, ¿no?, como ese reforzamiento de la autodeterminación y de la asistencia del pueblo saharaui a través de esa sentencia, porque limita lo que es la capacidad de Marruecos a actuar en aguas, en este caso, del pueblo saharaui, pero que están ocupadas y que no pueden tomar decisiones sin el beneplácito, por así decir, del pueblo saharaui, que es lo que nos está sucediendo. El pueblo saharaui no estaba de acuerdo con esto y esta sentencia creo que viene un poco a reconocer esto. Entonces quisiera que nos explicarías un poco más del desarrollo, ¿no?, de esta sentencia, qué significa para el pueblo saharaui, en qué se avanza con esta sentencia, por si se avanza en algo, ¿eh? Bueno, esa es la pregunta del millón, exactamente. A ver, más allá de eso, es que el problema, toda la estrategia marroquí está basada en buscar una manera de vender esa ocupación o hacer que pueda vender la ocupación de una manera, sea usando la propaganda que está usando a través del turismo o sea a través de los recursos naturales. Lo que es el Marruecos ocupando el Sáhara siempre ha sido no porque el Sáhara hace ¿cuántos años? Un par de siglos fue y Marruecos, yo qué sé, el Magreb grande o el Magreb Laxa, como le llamamos nosotros en árabe, sino porque hay recursos naturales en el Sáhara. Eso es punto y final. Así que Marruecos, en sus últimos años, y esta es la fase económica, pero la fase más peligrosa, Claro. porque es la vía de normalizar esa ocupación. Y también es la vía para legitimar y implicar a las otras partes o los otros países, gobiernos, empresas, y también, más allá, ganar beneficio económico, porque cuando nosotros hacemos esas investigaciones, incluso vemos que los beneficios que está ganando Marruecos, ¿a dónde van exactamente? Y siempre van al bolsillo del rey. Así que la ocupación del Sáhara está más o directamente involucrada con el bolsillo del rey. Más allá de todo este argumento que Dios y el rey y Marruecos, eso es una gran mentira que hay por ahí. Así que, al fin y al cabo, nosotros como saharauis, vuelvo a decir, que la vida sea en el exilio o a la espera, y buscando una esperanza en los campamentos refugiados o en los territorios ocupados donde los activistas, los saharauis, son censurados, son vigilados día a día con Pegasus, por ejemplo, o están en prisiones marroquíes o incluso desaparecidos o muertos, porque estamos en el quinto año, acabando el quinto año de guerra, volviendo a la guerra. Todo esto está directamente vinculado con esa estrategia o esa fase económica. Y vuelvo a decir, propaganda y greenwashing. Eso es una clave, porque Marruecos no solo, como dije inicialmente, que quiere presentarse como líder en cuanto a respetar a los derechos humanos, que ha habido avances, porque él en ningún momento dice que respeta completamente esos derechos humanos, dice que ha habido avances en cuanto a los derechos humanos, pero cuando llegamos al punto de energía renovable y desarrollo, transición verde, él siempre se presenta como líder en eso, en cuanto o comparado a lo que son países o el Comité Africano, que son los países africanos. Y ahí es la llave, ¿no? Ahí es lo que nosotros nos tenemos que concentrar, porque la sentencia sí que es verdad que ha sido un relevo para nosotros. Es como un poquito traernos de vuelta esa esperanza que llevamos 50 años luchando y necesitamos con un poquito de empujón. Claro, nosotros podemos empujarnos a nosotros mismos, pero si encontramos algo a nivel internacional que nos apoye, que por cierto,
el Corte Internacional ya tenía claramente que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación, pero eso parece que está olvidado. Las sentencias del Tribunal Europeo 2016, 2012 y 2021 igual, pero esta sentencia ha llegado como un punto de hacer las cosas un poquito más claras. Pero claro, en solo 2 sectores. Estamos solo hablando de pesca y agricultura. ¿Y dónde está Marruecos haciendo todo este labor? Energías renovables. Así que eso es un gran problema. Porque incluso con la sentencia que dejó claramente que el Sáhara y Marruecos son territorios distintos, que dejó claramente que no tiene que haber ningún acuerdo económico entre Marruecos y la Unión Europea que incluya al Sáhara Occidental, pero también dejó claramente que el único representante del pueblo saharaui es el Polisario. ¿Y por qué he mencionado esta última? Porque ahora también tenemos otra campaña para declarar al Polisario como grupo terrorista. Y aquí estamos hablando un cambio de posicionamiento en Madrid, otro en París y en Washington. Y vuelvo a decir y retirar, estas propagandas, este saqueo, expolio de recursos naturales, todo es parte de esa estrategia marroquí que ha estado invirtiendo en ella para normalizar esa ocupación, para despolitizar el conflicto saharaui y para decir, eso es lo que hay hoy, una política de facto. Lo que está haciendo Trump en Gaza, lo que está haciendo Trump con la guerra económica, también lo está haciendo o quieren que lo está haciendo Marruecos a través de Trump en cuanto al Sáhara, porque saben que la única solución es, para solución, vamos a llamarlo así, al conflicto, es sacar lo que es de la ecuación el Polisario como único legítimo representante del pueblo saharaui. Y eso es lo que preocupa un montón. Así que es una gran victoria para nosotros los saharauis, porque ha dejado las 3 cosas muy claras. Pero el problema aquí es si lo van a hacer o no. Otro problema también, que Marruecos ya está firmando acuerdos con Rusia e India. Así que ya está buscando fuera de la Unión Europea. Sí que es verdad que le trae más beneficio en cuanto a Europa, porque es más cerca geopolíticamente. Puede usar algunas otras cartas en contra de la Unión Europea en el sentido de la inmigración, etcétera, no como Rusia, India y China, que supuestamente no tendrán los mismos beneficios. Pero aún así, ellos seguirán con eso. Vuelvo a la energía renovable, que es la clave aquí. En cuanto a energías renovables, tenemos a empresa, por ejemplo, aquí Gamesa, con unos proyectos que supuestamente a lo largo plazo, si el mundo o si esta campaña de salvar el planeta, y da igual si la gente muere, claro, o da igual si hay una violación de derechos humanos, no importa, pero si salvan el mundo, esos proyectos no solo, como ellos quieren ponerlo, beneficia a este planeta, sino también les va a traer millones de dólares o trillones de dólares en sus euros, vamos a hablar de euros, no dólares, que ya que estamos aquí, en sus bolsillos. Campos eólicos, placas solares en el Sáhara, no han llegado de un día a otro. Llevan ahí los últimos 20 años, empezando poco a poco, quitando las casas a los saharauis. Cada día hay un montón de saharauis, especialmente en los últimos meses, saharauis perdiendo sus casas porque dicen, esta parte tenemos que desarrollarla y prepararla para que sea esta ciudad más ecológica, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, tenéis que desplazaros, buscar otra parte. Os vamos a apoyar, vamos a llamarlo apoyar económicamente, pero eso es una gran mentira, solo para callarse. El único problema es que nadie está viendo lo que está pasando. La única forma de llegar a esa información es a través de los activistas que viven ahí en el Sáhara, que lo han dado todo, porque el Marruecos no solo va detrás de un activista, sino va detrás de ti, de tu familia e incluso de tus vecinos. Y si tienes un conocido en la frontera con Mauritania, también. Así que eso es un gran problema para nosotros. La misión del MINURSO, que es para organizar un referéndum en el Sáhara, es la única misión en el mundo que no tiene un mandato de derechos humanos.
el alto comisionado desde el 2014 no puede entrar. Por eso retiramos cada vez, 3 veces al año durante las sesiones de derechos humanos, del Consejo de Derechos Humanos, que tiene que haber un mandato, que los relatores especiales tienen que entrar al territorio. Pero Marruecos, que ha sido presidente el año pasado del Consejo de Derechos Humanos, una gran alegría para ellos. Pero desde que llegó septiembre empezó otra vez a hacer lo mismo, porque durante esos 9 meses no hizo poca cosa, hizo poca cosa, en el sentido de que no hubo violaciones graves. Esto estamos hablando del espectro de Marruecos, violaciones graves, dependiendo de cómo lo ve Marruecos. Pero ya a finalizar septiembre empezó otra vez detrás de los activistas. Tenemos un caso que quiero mencionar, lo que es Saddam, un estudiante saharaui que fue deportado de España. Nosotros hemos hecho un comunicado, no es un comunicado, complaint, ¿cómo es? Una queja contra España, contra Marruecos, porque ha habido una detención arbitraria del muchacho que era un estudiante y ahora mismo tiene una sentencia de 12 años. Después de sufrir 6 años que él llegó aquí a España, solicitó asilo, pero España deportó a este muchacho y lo entregó a Marruecos. Hubo un comunicado de relator o del grupo de trabajo de detención arbitraria, y dijo que España no tiene nada de culpa, solo es Marruecos. Eso significa que Marruecos y España están trabajando conjuntamente. Claramente es eso lo que hemos visto. Y que también ha habido presión en contra de este grupo de trabajo. Estamos hablando de las Naciones Unidas. Así que Marruecos durante estos últimos años ha tenido esa máquina de lobby, preparando poco a poco a través de TikTok, redes sociales, también a través de la ley de Faro, que es una ley de registrar personas extranjeras en Estados Unidos. Un montón de marroquíes trabajando. El 12 de abril hubo esta alemana de origen marroquí reclamando que el Polisario ha estado ayudando al régimen de Siria en su guerra. Pero si nosotros no somos tantos, tenemos una guerra en el Sáhara, ¿cómo vamos a ir a participar en la guerra de Siria? Creo que ningún saharaui ha estado nunca en Siria. Pero es que es este el problema. El problema no es... este es también un caso muy grave, porque la propaganda marroquí no está basada en pruebas. Ellos lanzan cosas y saben que una de esas va a llegar. Y una de esas, pues eso, lanzan que el Polisario tiene relaciones con Hezbollah, con Irán, está relacionado con la guerra en Siria, está por ahí como una milicia terrorista, y así pues deslegitiman el Polisario. Más allá, no importa lo que decide el Tribunal Europeo. Porque si el momento que deslegitamos al Polisario como el único representante del pueblo saharaui, adiós a la causa saharaui. Porque ¿quién va a luchar en nombre de un pueblo en el siglo XXI? El Sáhara sigue siendo la última colonia africana y lamentablemente los hermanos y hermanas africanas todavía cuentan que en la Unión Africana o en África solo hay 54 países. Que ni siquiera menciona el Sáhara Occidental, y menos la República Saharaui, que somos un miembro fundador. Y eso también es algo grave, porque la propaganda marroquí ha llegado ahí. Eso es. Ahora también, desde el momento que volvió Marruecos a la Unión Africana, ¿qué está haciendo? Se está intentando, el bloque que siempre apoya a la República Saharaui, está intentando pues hacer como un cracks entre ese bloque, intentar reforzar también lo que son el grupo francófono, que es a través de invertir en esos países en ese sentido, ¿no? Así que todo es un vinculado. Nosotros cuando hacemos una investigación y especialmente intentando buscar unas estrategias para poder evitar algunas de estos retos que tenemos ahora mismo en estos cambios o en esta comunidad internacional que cambia de un minuto a otro en ese sentido. Buscamos tantas cosas, tenemos tanta información que vemos cómo Marruecos ha estado tejiendo esa propaganda, esa ocupación económica, esos proyectos de energía renovable para poder legitimar
esa ocupación. Lo único es eso, legitimar esa ocupación y normalizarla para que el día de mañana en el Sáhara no hay saharauis, porque ya serán deportados o irán o muertos. Y los de campamentos de refugiados, pues ya vivirán ahí dependiendo de la ayuda humanitaria o se irán o se inmigrarán, porque ya entenderán que no va a haber nada. Así que eso es un gran reto para nosotros en ese sentido. Sí, pues muchas gracias. Pues siguiendo en este bloque un poco de legalidad que le podemos llamar, quería preguntarte a ti, Tess, por una de las iniciativas, ¿no? En los parlamentos pues se hacen cosas, dicen, y bueno, pues recientemente una de las iniciativas que llevaste en el Congreso fue el del reconocimiento, ¿no?, de la nacionalidad de personas saharauis bajo ocupación española. Entonces quería también pues preguntarte, ¿no?, pues también ese momento, pues, más allá de como diputada, como parte de tu trabajo, pues como saharaui, pues, ¿qué significó también ese momento? Y volviendo otra vez a la postura del PSOE, pues cómo afecta también, ¿no?, esa posición del Gobierno de España con esta proposición de ley, con esta ley, ¿cómo casa todo esto? Pues en el Gobierno, quien me conoce sabe que soy muy bromista y suelo bromear a decir que está el Gobierno y está Hacienda. Pero en la cuestión de derechos humanos está el Gobierno y luego está Tess, la saharaui, ¿no? Entonces suele ser como el debate constante, ¿no? O sea, es un elemento divisorio bastante grande y cada vez que pasa algo, siempre la tendencia es contra el pueblo saharaui, que yo en esa defensa de esa ley de la nacionalidad les llegué a preguntar al PSOE, le dije directamente, les dije, ¿qué os hemos hecho? De verdad, ¿qué os hemos hecho? Porque solemos ser un pueblo que le cae bien a la gente. O sea, digo, ¿qué os hemos hecho? Y esa ley de nacionalidad saharaui, aunque le llaman la ley para nacionalizar a los saharauis, creo que es un error. Es una ley de memoria restaurativa democrática. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente le devuelve la nacionalidad a aquellos saharauis nacidos bajo ocupación española. Es decir, de esa gente quedan no tanta gente, ¿vale? Eso es la generación de mi padre. Mi padre, pues, está para enterrar, como aquel que dice, broma, pero suelo decírselo, ¿no? Mira, mi padre es una persona que ya tiene 70 años, ¿no? Es una generación mayor y que les han quitado la nacionalidad. Es decir, España cuando se desentiende de ellos y las consecuencias que tiene ese desentendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de esas personas han trabajado y han cotizado para el Estado de España y no tienen derecho a eso. Muchos de ellos han sido funcionarios, muchos de ellos, hablando en cantidades del pueblo saharaui, ¿vale?, que somos un pueblo muy grande, sus viudas, por ejemplo, no tienen derecho a viudedad. Y lo consiguiente es que los hijos de esas personas, cualquier español que tenga un hijo fuera de España, del territorio nacional, es considerado automáticamente, tiene derecho, bueno, es considerado automáticamente, pero en este caso tiene derecho. Entonces, en ese aspecto le devuelve, es un ejercicio de memoria restaurativa. Una de las grandes vergüenzas que se aprobó también la legislatura pasada es la ley de memoria democrática que excluye el Sáhara Occidental. Y excluye exactamente el periodo colonial del Sáhara Occidental. Todo pueblo que no tiene memoria, y yo muchas veces le explico, intento hacer mucha pedagogía y a veces digo, compañeros de España, me he cansado, váyanse ustedes a leer sobre el pueblo saharaui, somos también parte de vuestra memoria, porque llega un momento que es como, que no somos los saharauis los que tenemos que reivindicar nuestra existencia constantemente, sino que somos parte de vuestro... Nosotros no hablamos castellano por azar, no hemos nacido en Albacete, hablamos el castellano porque hay unos lazos de colonialidad, por eso hablamos castellano como idioma también principal. Entonces, como se excluyó al pueblo saharaui en la ley de memoria, como que no existe a día de hoy ninguna ley que recoja memoria democrática que incluya al pueblo del Sáhara Occidental. Todos los países que España ha tenido relaciones, ya sea con América Latina, con los sefardíes, todos ellos tienen derecho a, si su abuelo ha sido español, pues pedir la nacionalidad pues por carta de naturaleza, etc., tirando del árbol genealógico. Hay muchos tipos de solicitud de la nacionalidad en este aspecto. Pero es que los nacionales de América Latina tienen el derecho, pueden optar, una vez tienen el NIE en España, son migrantes en España, pueden solicitar la nacionalidad española a los 2 años.
Para mí lo más interesante de la ley no es que mi padre recupere su nacionalidad española. Bueno, pues esa gente, poniéndome yo en lo abstracto, en lo práctico como informática, pero realmente desde un proceso de descolonización y de memoria democrática esa gente ni siquiera tiene carta de naturaleza. Esa gente es española. Es española, porque nació bajo protectorado y bajo provincia española. Pero es que sus hijos, nosotros como migrantes saharauis en España, yo tardé 24 años en tener la nacionalidad española. Es que todos mis hermanos, yo tengo 7, alhamdulillah, diría ser un saharaui ahora, diría que estoy echando un mal de ojo, pero es que cada uno tiene un sucedáneo de papeles. Yo tengo hermanos con pasaporte argelino ni español, hermanos con el pasaporte de apátrida, como sin Estado, es apátrida, con ni español. Sobrinos nacidos en España con pasaporte argelino, porque España dice que su madre nació en un país que no sabe de su existencia, no existe, está en Marte. Y luego tengo un hermano, o los 3 hermanos que tenemos nacionalidad. Yo no me llamo, desde el 2023, dejé de llamarme Tess Sidi a llamarme Tesle Mandala Ubi. ¿Sabes el cacao que tienen en el Congreso con los 40 nombres que tengo? Eso es un agravio que la gente piensa que es como broma, pero para mí identitariamente es un agravio súper grande porque te obligan a cambiar todos los papeles que has tenido en la vida, a cambiar tu identidad. A mí cuando me llaman Tesle Mandala Ubi, pues no me giro porque yo no me interpela ese nombre, yo no me conozco con ese nombre, ¿no? Pero es que aparte, todo el proceso de 24 años, yo como saharaui o como persona migrante que ha tenido acceso laboral, pero es que imagínate los saharauis que llegan a nuestro país y están 2 años pidiendo la apátrida sin poder trabajar, sin tener los mismos derechos que el asilo, sin tener... Entonces, lo interesante de la ley no es que un saharaui que nació bajo el colonialismo español recupere su pasaporte, sino igualar los derechos de los migrantes de origen saharaui, reformulando el Código 22 del Código Civil Español para que podamos optar igual que el resto de migrantes. Es igualdad de condiciones. Es que no le estamos regalando nada al pueblo saharaui. Al revés, lo estamos poniendo en igualdad de condiciones que el resto de países, los sefardíes. ¿De eso cuánto hace años? 600 años. Pues los sefardíes pudieron recuperarla y pueden solicitar la nacionalidad de esos años. Los pueblos de América Latina, igual, los portugueses en este caso. Pero España es que con el pueblo saharaui ha hecho una práctica, primero Yakuta ha explicado genial toda la parte de la ocupación marroquí, toda su propaganda, pero es que España ha hecho lo mismo, pero con su propio pueblo, anestesiando al pueblo español, eliminándolo de los libros de texto. Yo cuando llegué a bachiller había un apartado del Sáhara español y qué guay, porque fue nuestro pueblo hermano, como si un proceso de colonización de 100 años fuera chupipandi, ¿sabes? No, ese es el problema real. Hay una anestesia colectiva del pueblo español y luego administrativa. Hay un racismo institucional pero aposta, es que aposta. Antes nos lo comentaba un compañero que le ha salido la nacionalidad española ahora y el registro civil no le quiere poner Sáhara Occidental, él se ha negado a que le pongan Marruecos porque ha nacido en el Sáhara Occidental y le pone en el registro civil países de África, no reconocí, países de África. Oye, que es que África es un continente más grande que este de Europa, no sé qué país de África nació, Madagascar, ¿dónde nació? Entonces, quiero decirte que hay como unas políticas públicas y de la administración pública hechas a posta para que el pueblo saharaui, cuando tú llegas a cualquier funcionario de la administración pública, y de hecho no es lo mismo que te coja un registro civil de mi pueblo que el de otro pueblo, y de hecho los pobres saharauis entre nosotros nos vamos diciendo qué registro civil es más majo y vamos todos haciendo la peregrinación a los registros civiles de España y empadronándonos y no queriendo. Si yo, por ejemplo, llevaba 7 años en Madrid viviendo y no me cambia el padrón, por eso luego no pude ir en las listas, no me cambia el padrón porque la nacionalidad la había pedido en Alicante. ¿Y qué pasa? Que la gente, tú no tienes derecho a cambiarte por efectos laborales. Quiero decirte que es algo que muchas veces cuando yo salgo a tribuna a explicar la ley de nacionalidad a la gente, a los diputadas y diputados, saqué los 3 pasaportes que yo tenía, el censo de la ONU de mi madre del 91 que dice que somos refugiados y tal, y fliparon todos los de la Cámara. Dijeron...
ostras, no sabíamos la envergadura de esta ley, porque todo el mundo me decía, bueno, es que a lo mejor el PP no te vota a favor, es que Vox... Pues votó únicamente en contra del Partido Socialista. Es que ni se abstuvieron, ni tuvieron la vergüenza, de verdad, de abstenerse, de desaparecer, de dar una explicación. No, votaran en contra. Es que un voto en contra de algo tienes que tener argumentos. Quiero decirte, me refiero a un partido de gobierno cuando el resto de la Cámara, especialmente las derechas, están votando, votó todo el mundo a favor. Vox se abstuvo porque, pues con eso de que el Polisario tal no le convence, pero se abstuvo. Tuvo al menos un poco más de vergüenza que el PSOE. Ese es el nivel en el que estamos. Ahora mismo la ley, porque mucha gente me pregunta por la ley, yo me he propuesto un día sentarme a hacer un vídeo en castellano, otro en árabe, otro en euskera, para explicar la fase de la ley. La ley fue una gran victoria política, es decir, se habían hecho muchas proposiciones no de ley de posicionamiento político de la Cámara del Congreso de la Soberanía Popular sigue apoyando al pueblo del Sáhara Occidental. Ahora bien, la ley fue una victoria política porque reafirma constantemente, porque aunque ya se haya reafirmado el año pasado, no, es que del Sáhara hay que hablar. De esta semana hemos hablado del espacio aéreo, por eso Ryanair y todos los momentos y todos los espacios que yo puedo encontrar, sin ser tampoco cansina con la cuestión saharaui, intento, desde agricultura, intentar hablar del pueblo saharaui. La ley ha pasado admisión a trámite, es decir, es la primera fase, es decir, cuando una ley en el legislativo, en el Congreso, se admite a trámite, es decir, la Cámara del Congreso dice, vale, pues la pasamos a Comisión de Justicia para que se haga realidad. Luego llega a justicia, digamos, de la mesa grande del Congreso de los Diputados, llega una... Si lo explico así es porque de verdad que yo cuando entré como política era informática y dije, ¿cómo funciona esto? Y me di cuenta de lo que tarda, ¿no? Entonces, nosotros como Congreso de los Diputados hemos dicho, vamos a iniciar los trabajos para que esta ley sea realidad. Esto, lo primero que hemos conseguido es una victoria política, ¿no? Una victoria de decirle al PSOE, hay mayorías sociales para apretarte para que esto salga. Esto es importante que quede aquí. Entonces, ahora está en Comisión de Justicia, porque es una ley que modifica la parte de justicia. En esta fase existe en la misma mesa del Congreso la señora de presidenta, pues está la misma, no es la misma señora, pero me refiero, hay una misma representación también en la mesa de justicia. Ahora mismo el PSOE lo que está haciendo es bloquearla en justicia, abriendo una cosa que se llama fase de enmiendas, es decir, que el resto de partidos, si quieren hacerle un cambio a la ley, pues que lo pueden hacer. Eso es un derecho parlamentario, es decir, puede hacerlo, pero ya lo ha hecho 6 veces. Y yo le he dicho, en un mes vienen un montón de niños saharauis, esto ha tenido mayorías sociales, o lo desbloqueamos o lo tenemos que desbloquear porque las mayorías sociales ya han hablado, ¿no? Entonces aquí es donde viene la fuerza colectiva de fuera, de la calle. Y esto es muy importante también porque cuando queremos hacer cambios en leyes como vivienda, como cuando queremos presionar a los partidos políticos que han tenido un compromiso y recordarles que, oye, has tenido el compromiso, ahora hay que hacerlo efectivo, necesitamos otra vez movilizar a las mayorías sociales. Hemos tenido una primera victoria, ahora hay que movilizar otra vez las mayorías sociales porque, a ver, lo bueno con la ley de nacionalidad saharaui, a diferencia de cualquier otra ley, es que tenemos a las derechas a favor. Es decir, esta ley, con o sin el PSOE, tiene apoyo del resto de partidos. Ahora está en fase de enmiendas, es decir, que cualquier colectivo, hasta colectivos y todo, pueden enmendar. Es decir, la fase de una ley no es inmediato, o sea, tú puedes cambiarle cosas, es como cambios, ¿no? Y está en esa fase y lo que yo quiero ahora mismo es activar otra vez el músculo social para decir, oye, a través con juristas, con sociedad civil, con familias de acogida, con partidos políticos, para que pase al BOE, que es la tercera fase, pasa al Senado y luego ya al BOE. Una vez pasa al Senado, si ya el PP te la ha aprobado en el Congreso, no le van a poner... Pero bueno, estamos en una legislatura, ya sabéis que nos ha pasado un poco de todo. Pero bueno, quiero decirte que lo que hemos tenido es una victoria política y a mí me gusta explicarlo, pero tampoco hay que desmovilizar a la población diciéndole no va a salir o no sé qué. No, es que es mi trabajo que salga, pero también es trabajo de las mayorías sociales de fuera movilizar que esto es importante y de verdad que esto le cambia la vida a miles de migrantes saharauis en el sentido de que podemos... Yo por ejemplo, nunca me planteé opositar. Es que eso es solo para... Eso nunca lo habéis preguntado. Yo no nací empadronada, ni yo ni ningún saharaui.
El padrón es que no es universal. Tampoco estudiar lo que quieras. Yo nunca me planteé ni ser algo de que tuviera función pública. Es decir, nosotros no podemos optar a ningún trabajo que sea de funcionariado, que sea de opositar, que sea de nada. Estamos limitados a un conjunto de trabajos, las personas migrantes no nacionalizadas. Entonces, claro, esto le da oportunidades a la gente. Y reitero, esto no es darle ningún favor al pueblo saharaui, es equiparar sus derechos a los migrantes que ya viven aquí y que no tengan que estar... ¿Qué es eso de 20 años para obtener la nación? Es que Vox te pide 15 años. Es que 20 años estamos nosotros. Y es de verdad, lo que se hace con el pueblo saharaui es muy vergonzoso. Y a mí esta ley es la que... Quiero decirte que a mí me ficha más Madrid por un vídeo de TikTok yo criticando que me habían... un registro civil cuando a mí me salió en 2022, esto es otro marujeo, cuando me salió a mí en 2022 la ley de nacionalidad, me fui súper feliz al registro, mi madre de acogida fuera a hacerme una foto, la mujer como si yo me hubiera sacado un máster o un doctorado para hacerme la foto porque había tenido el DNI, y llego y la funcionaria me dice que no quiere ponerme el Sáhara Occidental en la partida de nacimiento, porque tú cuando te sale la nacionalidad se te hace un proceso como un bautizo. Tú vas ahí, te cambian los apellidos, juras la bandera, la Constitución, un montón. Es como toda una ceremonia y eso es para nosotros es muy doloroso, es un proceso muy doloroso. Pero es que luego cuando te dicen, eres español, pero no tienes DNI, no, aún no, espérate un poco más. Entonces, claro, yo le digo a la señora del registro, perdona, esto es una resolución del Ministerio de Justicia, mi proceso de nacionalidad ha estado en trámite 4 años, más la espera hasta poderlo tramitar, etc. Digo, esto ha pasado por el CNI, ha pasado por el Mossad seguramente, digo, ha pasado por todos los organismos de chequeo para que me den la nacionalidad y usted, que solo tiene que copiar y pegar. Pues esa funcionaria ese día quería resolver el conflicto del Sáhara Occidental porque había oído esa semana que un señor que se llama Brahim Ghali vino aquí y que España no reconoce al Sáhara. Y estuve con ella, y yo la miraba y yo en ese momento os juro que no sabía si llorar, si sacar un bate béisbol, no sabía. Yo la miraba perpleja y yo, mira, mi hermano se casa la semana que viene, se lo dije así, le dije, llevo 10 años sin ver a mi madre. Atrapada en este país y le dije, y es el último que se casa, ya no voy a ver más bodas saharauis de mis familiares. Y le dio igual. Y yo decía, digo, ten piedad para que yo pueda irme. No me quiso hacer eso, le dije, te has cruzado con la migrante que no tocaba. ¿Y sabes a dónde fui? Fui a Diario Público. Y me hizo David Bollero un articulazo muy bueno. Y esa noticia, yo mediaticé el caso. Le envié una batucada, estuve 6 meses, le envié una batucada al registro civil, la estuve llamando todos los días. Es decir, quiero deciros que llega un momento que es tan violenta la institución que yo tomé esas represalias, pero yo me podía permitir pagar un abogado para que elevara eso a una audiencia, podía pues llamar a la señora todos los días, yo buenos días, ¿cómo va lo mío? Y ella me dijo un día que se iba a pedir la baja porque la estaba maltratando. Y yo le dije, bueno, pues yo me perdí una boda. Así que nada, aquí por contaros un poco el nivel, y mi caso es uno de los menos vulnerados. Es que hay saharauis de verdad que están despojados de todo tipo de derecho y viven aquí y no pueden ni trabajar ni tal, y al final vamos peregrinando entre administraciones porque un primo nos ha dicho que uno en un pueblo es majo. Es que es arbitrario, no puede ser. Por eso, a ver, ya os habéis contado la historia, ahora hay que movilizar el músculo social para que salga la ley. Pues esperaremos con ese vídeo en trilingüe, hemos quedado. Ya Nesua lo hace en euskera. Ya te ayudaremos, no te preocupes. Luego, vale, aprovechando que estáis aquí en este espacio de conversación como de diferentes ámbitos, ¿no? Pues del ámbito del periodismo, la comunicación, el activismo y diferentes niveles en lo institucional, quería entrar en un bloque que hemos llamado bloque Solidaridad, por ponerle un nombre, y quería empezar contigo, Yagutza, un poco cuáles son los retos o las reclamaciones que puede tener el pueblo saharaui en cuanto al tema de solidaridad y demás, ¿no? Porque antes ha comentado Irati un poco con la visión
o desde la posición que estamos haciendo ciertos viajes o ciertos proyectos y demás, cómo podemos acompañar lo que realmente necesitáis o si no te meto en el aprieto, ¿eh? Sí, bueno, es que te he pedido la palabra, no era para contestar a otra pregunta, era para comentar lo que estaba diciendo Tess. Y bueno, enhorabuena con todo este labor que has estado haciendo y creo que es una cosa necesaria, más que nada. Pero yo tengo una preocupación y no me gusta ser pesimista, ¿eh? ¿Tú crees a lo largo plazo, si esta ley pasa, nos va a beneficiar a nosotros los saharauis? Eso yo creo. Nosotros, yo, por lo que yo percibo de la sociedad, me dicen que sí, porque mucha gente me pregunta por ello. Pero luego llegará la disputa de la dificultad de empiezan a reconozco o no reconozco la partida de nacimiento de saharaui, que ya hemos pasado por este proceso. Si se suben o no al carro colonos, o sea, la dificultad tiene gran parte de la dificultad, pero reitero, para mí la parte más fácil va a ser el cambio del Código Civil 22, la igualación cuando tú tengas NIE, a los 2 años puedas pedirte la nacionalidad y luego ya cada uno puede pedirla o no puede pedirla. Claro. Gracias por esa respuesta, pero no voy por ese lado. Más que nada, porque honestamente, nosotros, inmigrar es un derecho, eso lo tenemos bien claro. Nosotros los saharauis, especialmente que nacimos en el campamento de refugiados, no nos llamamos, o por lo menos cuando nos representamos decimos refugiados, no inmigrantes. Eso también es una diferencia. Luego tú ves, que entiendo, después de 50 años, y creo que tampoco tengo mucho derecho de hablar de esto, que ya que estoy entre aeropuertos o yo que sé, poco tiempo paso en los campamentos, hablar sobre eso, porque más que nada sí que es verdad que yo, comparada a la gente que vive 365 días del año en los campamentos y después de 50 años, la gente tiene otros pensamientos en el sí. Y yo pienso un poquito desde fuera en ese sentido. Y lamento eso, ¿no? Más que nada, pero sí que he vivido los campamentos, sí que he crecido en los campamentos, pero es que los campamentos, si tú abres en ese sentido, ahora vemos, o durante los últimos 10 años, hemos visto que el porcentaje de inmigrantes saharauis ha subido un montón. Mucha gente se ha venido durante los últimos 10 años, sea España, Francia, Alemania o llámalo como tú quieras, no solo por motivos de estudios, porque el Polisario durante los últimos 50 años ha invertido un montón para conseguir becas para los jóvenes, para que estudien y luego vuelven a los campamentos o, yo qué sé, incorporarse en la diplomacia saharaui, etc. Ahora sí, lo que he visto yo ahora mismo, lo que estoy viendo durante los últimos 10 años, familias saharauis que han crecido, han nacido en los campamentos de refugiados segunda y tercera generación, emigrándose a España y que ahora mismo todavía esa relación no se ha roto con los campamentos. Los únicos inmigrantes, o no los únicos, pero un porcentaje grandísimo de inmigrantes saharauis comparados a los inmigrantes a nivel internacional todavía mantienen esa relación y vuelven a los campamentos. Pero es que después de un par de años no volverán. Los campamentos es un símbolo de la lucha saharaui. Así que cada vez si se vacían los campamentos, por la facilitación, vamos a llamarlo así, y esto es un reto que sufre la diáspora un montón. Porque una generación, segunda generación, nacida aquí en España, sí que todavía tiene ese vínculo y quiere hablar sobre el Sáhara, pero por ejemplo, esta ley en este caso, ¿verdad? Entiendo, perdona, no, sigue. Sigue. No te preocupes, no. Ahora ¿Te refieres a que pueda ser como lo que llama Vox efecto llamada o como se diga, ¿no? Bueno, no es porque he escuchado cuando tú presentaste la ley, me llamó un montón lo que dijo Vox, aunque no estoy de acuerdo, sí. Pero tampoco, no estoy de acuerdo completamente en lo que estaba diciendo Vox, para nada. Porque nos llama al mismo terrorista. tiempo estaba analizando en que a lo largo plazo, especialmente lo que está pasando aquí con la diáspora saharaui, que tenemos a generaciones, segunda generación, todavía no tenemos pocas segunda generación que han nacido aquí en España, pero a la tercera, a la cuarta, cada vez perderá más ese vínculo y más. Sé que la nacionalidad no es
como una gran parte de esto, pero facilitando al derecho a la inmigración, vamos a llamarlo así, que la gente vaya, es para mí, y eso os lo digo personalmente, más allá de que represento a la juventud saharaui, creo que va a ser un problema. Vaciando los campamentos de refugiados, vamos a llamarlo así, Sí, como lo... más allá, es un gran problema para nosotros. Y que un joven saharaui, que entiendo que es un gran... que es muy, muy complicado porque lo he vivido. Yo he tenido una residencia alemana de estudiantes. Cuando me vine a Pamplona, lamentablemente, he tardado 3 años sin papeles en Pamplona. Y mira que me han dicho que Pamplona es uno de los sitios para conseguir los papeleos. Pero que después de los 3 años he vuelto directamente, he conseguido la residencia, no tengo nacionalidad y he vuelto a los campamentos. Pero sé yo que si tengo un niño o una niña o lo que sea aquí y nacen aquí, tienen derecho a nacionalidad, o viene mi hermano y en vez de tardar 5 o 6 años, yo qué sé, 2 años para conseguir la nacionalidad, yo estoy segura que mi hermano, si viene pequeño, no va a volver a los campamentos, con las dificultades que hay ahí. Vale, te lo aseguro yo. Te respondo a esa, no, porque como no me planteaste la pregunta si política, si es más desde nuestra idiosincrasia. Mira, los que conozco con nacionalidad que son saharaui, por ejemplo mis padres y demás, están ahí. O sea, tienen un vínculo, al final, no, por ejemplo mi madre, como comentabas, vienen aquí y dicen, es que no hablan mi idioma, no tengo mi vecindad, no tengo mis nietos. Yo, por ejemplo, dices, yo he vivido 12 años en los campos de refugiados y tengo todos mis sobrinos ahí, toda mi familia. Pero la ley no va a poder sacarte el saharaui de los campos de refugiados. Sí. La ley aplica al que tiene residencia legal aquí, digamos, residencia continua, la que es de 2 años, la que consigas una vez, estás establecido aquí. Lo que equipara son esos derechos. Sí. A que si un colombiano como tú, que tiene NIE igual que tú, pues si tú quisieras optar a la nacionalidad, pudieras optar a ella. Ahora mismo, tú, si tuvieras ese NIE, bueno, tú en tu caso que tienes el NIE ahora, hasta que no pasen 10 años, tú no vas a poder solicitarla, ¿vale? Claro, lo que tú dices del efecto mal llamado llamada, es que... Porque, claro, ahí entramos en el derecho individual y el derecho colectivo. Y eso es lo complejo que vamos a tener nosotros como pueblo, ¿no? Claro, tú me dices, van a querer venirse todos. Eso sí, si su padre progenitor acredita que es español. Pero primero tiene que estar vivo, tiene que aportar toda la documentación. Eso es en el caso de aquellos que tengan la nacionalidad. Pero la segunda parte de la ley, que es la que afecta a los que residen habitualmente aquí, es otra capa. Pero esta capa que tú dices, que es la de españoles, son muy pocos. Por eso decía yo, es que esa parte no es la interesante. Para mí la interesante es la de equiparación de derechos. Aún así, comparto contigo de que ese es un reto, pero no un reto por esta ley. Es un reto por la prolongación del refugio prolongado, de que mucha gente joven, y ese es un reto de Jebet Polisario, del Frente Polisario, y un reto de nuestro como sociedad, de cómo hacemos a nuestro pueblo cada vez más militante de su propia causa y de que ni ahí ni aquí, porque hay saharauis que viven en los campos de refugiados y son un poco militantes de nuestra causa. Sí, y a mí me encanta porque me llaman, no hablas, has ido al Jazeera y no has hablado del Sáhara, y yo me han preguntado por Palestina. Sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero están haciéndose el té, ¿no? Pero quiero decirte que ahí es lo complejo y nos pasa aquí en España, que muchas veces decimos, tenemos un grave problema con la vivienda y la gente muchas veces no sale, ¿no? Pero claro, el derecho de la libre circulación o el derecho material a tener una opción es que nosotros, lo que nos pasa ahora es que Argelia nos tiene que expedir ese título de viaje. Pero es que cada vez se están expidiendo menos títulos de viaje. O sea, es muy complicado hasta cada vez ese título de viaje porque... Perdonad que estamos monopolizando el debate migratorio ahora. Por lo que sea. Por lo que sea, estamos hablando de nosotras, ¿vale? Ahora recortamos por otro lado. No, perdonad. Simplemente porque me parece muy, muy interesante esta pregunta y ya que se ha dado el debate es uno de los grandes retos, igual que los retos de bajo ocupación y de toda tal, el reto y tienes razón, nosotros somos refugiados, pero hablando de derechos de la ley de extranjería y demás derechos migratorios, cada vez la institución me pone palabras suyas. Claro,
ese es uno de nuestros grandes retos de cómo construimos esa brecha generacional entre un Frente Polisario de una generación y nuestra generación, y que todos los espacios, y sobre todo hacer un retorno al pueblo saharaui. Porque, por ejemplo, yo lo decía mucho cuando era joven, jolín, ¿por qué no volvemos todos los veranos nosotros, los que estamos aquí también, yo como ingeniera informática, a enseñar, programar, otra persona? Y ese espíritu se tenía mucho más antes en la generación de mis padres, que estudiaron algunos en Cuba, volvían y tenían esa militancia de retorno con el pueblo saharaui. ¿Qué pasa? Que como el conflicto cada vez, y de hecho las Naciones Unidas, Marruecos y todo el contexto internacional, busca el hartazgo de la sociedad civil y despolitizarla y desarticular de alguna manera. Pero yo no creo que esta ley te vaya a hacer eso, porque luego el segundo reto de esta ley, si saliera, salam aleikum, si saliera, porque cuesta tanto sacar leyes, luego la parte que tú comentas, tendría que acreditarse tanta documentación y luego cotejarse en el registro central español. Para mí lo interesante es la otra parte, la parte de que, oye, tú si estás aquí trabajando, pues y con tu residencia legal puedas optar en los mismos derechos que cualquier persona que está compitiendo en las mismas condiciones que tú. Pero la otra parte, la triste realidad es que estamos sujetos al título de viaje argelino, tenemos nuestro propio pasaporte saharaui, pero a España o a otros países la salida de los refugiados está muy subditada a eso y a una política exterior migratoria cada vez más fronteriza y más militarizada. Esa persona, si quiere salir de los campos de refugiados, lo va a hacer igual. O sea, hoy en día estamos viendo los datos, va a querer, me refiero, si quiere, pero yo luego veo que vuelven todo el rato. Mis hermanos tienen nacionalidad, viven en Ibiza, pero es que se vuelven a los campos de refugiados. Pero el reto es la segunda o la tercera generación, que veremos. Y si nos canceláramos la ley. No es problema de ley en sí, sino estamos hablando de un montón de cosas que están pasando a la vez y tenemos que saber y analizar todos los pasos que se dan y el beneficio que va a traer a la causa, al pueblo saharaui. Totalmente. Y esa es la clave. Totalmente. Porque a mí incluso he escuchado aquí, creo que no... para no tomar tanto tiempo, incluso están relacionando esta ley un poquito más con la deuda histórica de España. Claro, es como se están lavando la cara con esta ley, ¿no? En ese sentido. Claro. Pero es que ni siendo una cosa, supuestamente, si quisieran lavar, la están votando a favor. Imagínate el nivel, la urticaria que genera en ciertos espacios la cuestión saharaui aquí en España. O sea, ni aún así, pero te entiendo perfectamente que se puede vender como vaciado, como ya hemos saldado con el pueblo saharaui, si total son unos pocos, nacionalicémoslos todos, pero ahí está nuestro trabajo también pedagógico de poder explicar esto más a fondo y abrir este debate al pueblo saharaui, vamos. Pues os agradezco este debate. Yo creo que las que vemos esto como de espectadoras, que yo lo he vivido así, o sea, pues nos da más información, por lo menos, o ciertas claves que no tenemos. Y ya, bueno, pues un bloque nos vamos a saltar un poco, ¿vale? Porque si no nos come el tiempo. Yo creo que a la gente le ha gustado este debate interno, ¿no? Que también está bien. Y ya por ir cerrando un poco con las reflexiones generales y demás, otra pregunta del millón. Bueno, pues una de las posibilidades que tiene el Gobierno de España o el Reino de España como potencia administradora es pues, garantizar la descolonización del Sáhara, todo lo contrario con el cambio de posición, ¿no? Pues, saltándose pues, esta postura, con esta postura que han tomado ahora, pues abandonando esa obligación, desoyendo la legalidad internacional, las resoluciones de la ONU de reconocimiento del derecho inalienable del pueblo saharaui a su libre autodeterminación. Y bueno, pues con este contexto y bueno, pues todas las cosas todos los elementos que han ido saliendo durante este espacio, una pregunta al millón y esta es para todas. Empezáis por donde queráis, ahí os dejo total libertad. Si creéis que a día de hoy, con todo este contexto, todas estas cuestiones que hemos hablado, el cambio de postura y, pues bueno, lo que decimos, ¿no? La última colonia de África, un conflicto del siglo XX que también se está viviendo en el siglo XXI, todo esto, si creéis que a día de hoy es factible ese referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Y ya empezáis por donde mejor os venga. Igual, Sato, que llevas rato callado. Bueno, la primera parte. Exacto. Yo creo que el gran reto del Frente Polisario y del pueblo saharaui es
dejar de afrontar una lucha del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Eso tiene que ver también con el debate que estabais teniendo, ¿no? La identidad saharaui quizás no puede estar relacionada únicamente a vivir en el Sáhara o vivir en los campamentos, o no vivir en el Sáhara o vivir en los campamentos. La identidad saharaui es volátil, es múltiple, cada vez es más diversa y es uno de los retos, porque con herramientas del siglo XX no se va a solucionar un conflicto en el siglo XXI, ¿no? Sin embargo, lo que sí que permanece en el siglo XXI es la razón que tiene el pueblo saharaui a existir. Esa razón se refleja en un derecho, que es el derecho a la autodeterminación, ¿no? El derecho a que el saharaui decida si quiere ser parte de Marruecos o quiere ser un país independiente, ¿no? El plan de autonomía de Marruecos que defiende el gobierno, que hace 3 semanas Álvarez, por primera vez, un miembro del Partido Socialista lo dijo, un miembro del gobierno lo dijo con palabras, porque se había visto escrito, pero es la primera vez que tenemos un vídeo de alguien diciendo se apoya el plan de autonomía marroquí. El plan de autonomía es una opción entre dos. La otra opción es la independencia. ¿Y cómo se ejerce eso? Con el derecho a la autodeterminación. Eso se reconoce hasta la última sentencia, creo que de octubre a noviembre, a la que has hecho referencia. El Sáhara no es Marruecos y se vuelve a hacer referencia a la libre determinación, ¿no? Entonces, el reto que tenemos como simpatizantes, como defensoras de los derechos humanos y que tenéis como pueblo, es cómo ejercer ese derecho en pleno siglo XXI. En un siglo XXI que de lo que llevamos vivido, lo que sabemos es que no tiene por qué ser mejor que el siglo XX, que fue horrible, ¿no? Y que además, nos plantea nuevos retos, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar unos derechos cuando precisamente lo que vamos viendo es que las nuevas formas de autoritarismo que se están ejerciendo ahora mismo precisamente lo que hacen es eliminar el derecho internacional, ¿no? El ejemplo más flagrante que estamos viendo es el genocidio en Gaza, en Palestina. Todas las resoluciones que puedan salir sobre esto están siendo violentadas, ¿no? Están siendo violadas por la fuerza, por un régimen genocida. Y no hay herramientas para frenarlo. No hay herramientas para frenarlo. ¿Qué pasa? Que la victoria estará, si la humanidad tiene algún sentido en algún momento, cuando al pasar el tiempo el pueblo palestino, pese a todo, seguirá existiendo, el pueblo saharaui, pese a todo, seguirá existiendo, y el derecho, aunque haya sido violentado durante un tiempo, tendrá que volver a ejercerse, porque no puede desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el referéndum se va a ejercer antes o después, no se me ocurre otra solución a esto, porque salvo que el pueblo saharaui decida no ir a votar, no se me ocurre otra solución a esto, ¿no? Entonces, bueno, después de esta chapa que acabo de soltar, creo que sí, que habrá referéndum y que la forma de conseguirlo tiene que ser con herramientas nuevas, con herramientas del siglo XXI, y que ahí está el debate que tenemos que tener entre todas y todos para encontrar cómo llegar ahí, ¿no? ¿Cómo veis? Voy a hablar yo para que luego podáis dar lugar a ese debate. Cerráis vosotras. Para que hablemos 50 minutos después. Claro, porque vuelvo al principio, de verdad es un placer estar aquí con estas voces y creo que es algo compartido por todas. Nosotras desde Euskal Herria Bildu obviamente no vamos a decir por dónde ha de tirar el Frente Polisario. Nosotras estaremos con el pueblo saharaui en lo que decidan. Aportaremos un acompañamiento, nuestra memoria democrática que tenemos, nuestra paciencia estratégica que se ha hecho muy conocida y en ese sentido sí que apoyaremos. Sabemos como pueblo quién es el Estado español. No olvidemos que Euskal Herria también es una nación sin Estado. Somos un pueblo que el Estado español no nos lo está reconociendo. Aquí también existe
esa lucha y todo ese proceso. Y brevemente creemos que sí, que claro que es posible ese referéndum, es un principio democrático fundamental y en este sentido nosotras seguiremos apoyando al pueblo saharaui para que materialice ese mandato popular, que se libere de esa atadura de Marruecos. En la medida que podamos, seguiremos denunciando todas las vulneraciones que comete Marruecos, con esa manera de actuar que tiene Marruecos, que parece que encima que no pasa nada, que puede hacer lo que quiera, y en este sentido ahí está nuestro apoyo por parte del pueblo vasco y de Euskal Herria Bildu en concreto. Vale, me toca. Yo que soy muy crítica con mi pueblo también. Vale, yo creo que, por no repetir algunas reflexiones que él comentaba, yo creo que nuestro gran reto es el tema identitario y preservar la parte identitaria y comprender que yo soy tan saharaui como Yaguta, hablemos o estemos... Porque al final el pueblo saharaui ha absorbido también la identidad y como yo soy también muy valenciana... Entonces, lo que necesitamos es liderazgos múltiples en diferentes espacios. ¿Y esto qué quiere decir? Decías tú que necesitamos luchar en el siglo XXI con estrategias del siglo XXI. Y ahí puedo estar de acuerdo en el sentido de que necesitamos crear un imaginario colectivo de posibilidad al pueblo saharaui, a nosotros mismos como saharauis. Estoy hablando como saharaui, no como política en España ni nada, estoy hablando como saharaui. Cuando yo estaba más, bueno, sigo siendo activista, pero cuando estaba más en el activismo con Saharauis Today, un día se me ocurrió y dije, oye, esta gente no nos quiere hacer un referéndum, no nos quieren dejar hacer un referéndum. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no empezamos a construir ese imaginario colectivo en nuestra sociedad de la participación, aunque luego no nos lo reconozca la gente, que nos dan igual, que no nos reconozcan, porque ya el contexto internacional... hace unos meses decía que el líder ahora que está en Siria era yihadista, ahora que sí que lo apoyan. Quiero decirte que hemos supeditado nuestro reconocimiento y nuestra existencia al reconocimiento externo, ¿vale? Es verdad que esto construye un ideario colectivo que no operativo o que no reconocido, pero si construimos ese ideario colectivo y esa posibilidad colectiva de esa república, haciéndola que ya es una realidad aunque sea en el exilio, pero creamos unidades de esa misma república o ese propio referéndum que no nos quieren dejar, que es el anhelo que tenemos y es lo que queremos hacer, pues ¿por qué no lo hacemos, no? Y la gente, al principio el equipo de Saharauis Today como que se rieron, pero luego me dijeron, ostras, pues vamos a hacer una moneda. Entonces teníamos a un chico que era dibujante, Weldean, y diseñó cómo sería, porque nuestra moneda, los símbolos de identidad nacional son la bandera, la lengua, la moneda, el himno, y el pueblo saharaui tenía la moneda, tenía la bandera y tenía unas fronteras de Estado, ¿no? Pero no teníamos una moneda porque teníamos la peseta española, bueno, le llamaban la peseta, pero estábamos muy arraigados al ente colonial y empezó a diseñar cómo sería la moneda saharaui. Y la gente saharaui, nuestros padres, viendo diseños de nuestras cabras, nuestra gente vestida en melfas y de tal, empezó como a soñar. Y yo pienso, aunque yo soy muy idealista, ¿por qué no construimos una república digital, ¿no? Mientras, ya que estamos unos en Alemania, y somos saharauis que hablamos Alemania, ¿por qué no aprovechamos esa diáspora para construir un músculo pensante en una realidad, aunque sea digital? No lo digo como informática, sino que sí que creo que es posible construir ese referéndum, esa moneda, esa identidad. Y en Saharauis Today empezamos a hacer esta gamificación chula de ¿por qué no puede existir una Eurovisión saharaui? Vamos a hacer una playlist, vamos a hacer... ¿Por qué tiene que ser toda la politización del pueblo saharaui arraigada a hablar de la libre determinación y de Marruecos, etc.? ¿Por qué no buscamos espacios en los movimientos sindicales? Somos antifascistas. ¿Cuáles son los valores que nos definen como saharauis? Y vamos a buscar todos esos colectivos y esos partidos políticos que defienden, construyamos esas masas sociales. Yo sí que creo que nuestra generación nazca aquí. Mis hijos van a venir a todas las manis del 11 de noviembre, del 13 de noviembre me encargaré yo de que sean súper saharauis, aunque no les dejan... Nosotros somos el claro ejemplo de que no hemos nacido en el Sáhara Occidental ocupado. Nosotros decimos somos saharauis, pero al final hemos nacido en Tinduf.
en Argelia, pero decimos que somos saharauis. Entonces, yo creo que todo saharaui se encargará porque somos muy férreos a la identidad nosotros. Y creo que puede ir por ahí. Yo por aportar algo, por no repetir lo que vamos a algunos a decir. Pues no me has dejado nada, ¿eh? ¿No? Eso parece entre los tres. ¿Me apoyas en la República Digital? Claro que sí, y eso es una de las cosas que estamos haciendo a nivel de la juventud, intentando de tejer redes, lanzar campañas, no solo campañas, sino más allá, hacer esos vínculos entre movimientos solidarios, juventudes de los partidos políticos, países que nunca hemos llegado, pues intentar buscar espacios. Y eso es un primer paso que necesitamos darlo sí o sí y irnos un poquito más allá. Y cuando digo nosotros, digo la gente que está en la diáspora, ¿no? Más allá de los territorios ocupados y los campamentos, a integrarse en otros movimientos que son aliados a nuestra causa, más que nada, para que no hablar siempre de la causa saharaui. En fin, que cuesta, cuesta. Pero la pregunta del millón, si el referéndum es posible. Porque esa es una de las preguntas que creo que casi el 90% de las personas, especialmente politizadas, vamos a llamarlo así, saharauis, se preguntan eso todos los días. Claro. Y estamos hablando que nosotros no estamos solos en este mundo. Estamos en un contexto internacional donde de un minuto a otro las cosas cambian. Y cuando le da la gana a Trump, también saca un tuit y esto es lo que hay. Vuelvo a decir, a mí lo que me preocupa mucho es la política de facto. Y es lo que está intentando Marruecos hacer. Y también lo que está intentando hacernos creer, que eso es diferente. Porque durante estos últimos años, pues eso lo que tú ves todos los días, lo que escuchas, lo que se habla en estos espacios, por ejemplo, en las Naciones Unidas, es que el pueblo saharaui tiene el derecho a la autodeterminación, pero como tenemos un montón de cosas en el plato ahora mismo, vamos a dejarlo hasta que no es una prioridad. Y eso también hace la diferencia en sí. Cuando no eres una prioridad a nivel internacional, te deja caer en una situación de limbo. Y ahí es cuando perdemos a las personas. Ahí es cuando tú te vas a encargar de tus hijos, pero otras personas que no tienen tiempo por culpa de X razones no van a poder. Y eso es lo que preocupa. ¿El referéndum es posible? Sí, claro que sí. Nosotros lo único que no nos falta es la paciencia. Llevamos 50 años ahí en el desierto bajo la ocupación o viviendo en la diáspora y podemos esperar otros 50. Pero es que da gracia de que el Marroco Gate, que no tuve la oportunidad de mencionarlo, lo que ha pasado en Bruselas en cuanto hubo este escándalo donde Marruecos usaba soborno y regalos a eurodiputados para que no se mencione el tema del Sáhara, para que no se mencione el tema de las violaciones de derechos humanos y para que los acuerdos siguen, ¿no? Hubo un eurodiputado que se llama Pacherre. En el 2018, no, 2016, que yo tenía 18 años en ese momento, o 17, no sé, y fui a verle con el Western Sahara Resource Watch. Y me dijo Eric, que me acuerdo, mira, este tío ha ido a los campamentos, pero prepárate, que es pro Marruecos, incluso tú hazte la tonta. Y pregúntales una de esas preguntas que creo que soy experta en eso, hacerme la tonta en ese sentido. Y cuando entré vi la foto de él y de el rey de Marruecos. Y empezó a decir, ¿de dónde vienes? Digo, vengo de Alemania. Dice, ¿eres de los campamentos? Digo, sí. Me dice, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no vas a vivir tu vida? Pues resulta que él es uno de los que estaban en Marruecos, en el escándalo de Marruecos. Cuando vi la noticia digo, mira la karma, eso es karma, eso es completamente karma. Pero el caso es que antes de que pasó eso, coincidí con él una vez en Bruselas y me dijo, ¿sigues en esta misma vía? ¿No te has buscado tu vida? Y digo, pues lamentablemente no, todavía, claro, hablándole, haciéndome la tonta, lamentablemente. Y me dice, mira, te digo una cosa, esperar ahí, quedaros ahí, porque el mundo va a cambiar, y eso es el tema del siglo XX y siglo XXI, y no va a quedar nadie en los campamentos, el Polisario va a ser historia,
y con el Polisario también el pueblo saharaui será historia. La única realidad que hay es Marruecos. Digo, me estás diciendo, imagínate, sea en el 2016 o hace poco, diciéndome a mí eso. Digo, como saharaui me lo voy a tomar con calma porque creo en mi causa y creo que hace 30 años quien decía que el apartheid iba a finalizar, bueno, el sistema de apartheid o los que llevaban eso se iban a apartar o le iban a apartar, nadie te creía. Igualmente es esto. Sí que es verdad, necesitamos buscar otras estrategias. Estamos teniendo un montón de retos, más que nada por montar un Estado, una república en el exilio. Eso también es un gran reto, basado o dependiente de la ayuda humanitaria. Y aquí viene la cooperación al desarrollo, que yo creo que es uno de nuestros problemas grandes. Eso va a ser, lo vamos a dejar para otro momento, porque si abrimos eso, Sí, ya no vamos a salir de aquí. Pero vuelvo a decir... Eso nos vamos tú y yo. Exactamente. El referéndum es la única vía pacífica, vamos a llamarlo así, para ejercer el derecho internacional. El problema es, no quiero llamarlo problema, sino es el cambio rápido que está surgiendo a nivel internacional y cómo nosotros y nosotras como saharauis podemos buscar nuestro sitio y nuestro espacio, porque ni ayer, ni hoy, ni mañana la causa saharaui va a llegar a un fin. Seguiremos luchando, pese lo que pese, y aunque quede una sola persona. Vamos a seguir hacia adelante, porque no tenemos otro medio. Como broche final, yo creo que clavado. Entonces, nada, pues agradeceos pues, a todas las que habéis dado la voz aquí, habéis puesto la cara y el cuerpo. Yo, como vivencia personal, pues os agradezco mucho este espacio. Yo creo que el público, pues, que se vaya con esta sensación, con fuerzas y con pilas, para seguir reclamando, ¿no? un Sahara libre en cada espacio en el que estemos. Y luego, pues nada, agradecer a las compañeras de AOCHA que se han encargado de la grabación y tomarnos fotos y luego les pasen un filtro o algo. Por aquí brilla mucho la cara, me parece a mí. A los técnicos de sonido y de la sala, pues agradecerles por todo el montaje y que se nos pueda escuchar. Y nada, al público por venir. Y el ciclo sigue, las fechas las he recordado antes, pero bueno, Bilbo 13 de mayo, Orereta 14 de mayo y el cierre en Gasteiz el día 20. En principio todas ellas se grabarán y demás, pero lo presencial, ahora que podemos otra vez, pues se gana más. Entonces, pues nada, agradeceos y nada, y ahora Sahara libre. Gracias. Mi querida.